una observación general. Yo creo que autocríticamente nosotros todos juntos somos demasiado pocos como para realmente poder verificar o falsificar determinadas tesis. Lo que habría que hacer es hacer parte de la población, parte de la observación y capacitarlos a un proceso que dura quizás años, pero que sí vale la pena de hacerlo porque la democracia es demasiado precioso como para jugar con ella. Muchas gracias. Quiero compartir, y me perdonen la ronquera que tengo, es también producto de todos estos días fríos que hemos vivido. Yo sé ahora. Pégate. Bueno, que me perdonen la ronquera un poco que tengo. Quiero compartir con ustedes, en calidad de observadora por parte del INE, como observadora de la red, y como una observadora que vengo siendo desde las elecciones del 88. Una puntual observadora de todo la metropolitana con la presencia de todos compañeros. Estoy en Puebla, lamento mucho lo que está sucediendo en Puebla. No me gusta lo que utilizan diciendo que es el punto negro en el arroz, porque eso es medio racista, pero de todas maneras la situación que se está presentando es una no es del todo inesperada, era bastante, no sabíamos cómo se iba a llevar a cabo, pero sí estábamos esperando alguna sorpresa, porque pues Puebla tiene una historia de, a nivel de elecciones, de total exclusión por parte de la ciudadanía. La democracia es una palabra de salón, y lo que está sucediendo no nos deja, en el estado en que se encuentra, no nos permite de hablar como está hablando todo el país, con la alegría que estamos hablando del logro que hemos obtenido en estas elecciones, que no se limitan obviamente al día de la elección, sino, como bien decía Laura, ha sido un trabajo minucioso de mucho tiempo y de mucha gente que ha estado trabajando en esta consolidación de democracia que tenemos el derecho y a la cual todas aspiramos. Considero que en esta elección, en el caso de Puebla, me voy a circunscribir al caso de Puebla, que es el que quiero compartir con ustedes. Creo que hubo tres actores muy importantes, que fueron, por un lado, una ciudadanía insurrecta, pero en la búsqueda de una democracia que no concebía muy bien, pero que ya le urgía tenerla, una institución de gobierno absolutamente laxa, ausente, como fue el Instituto Nacional Electoral, al que yo fui representante por el INE como observadora, pero el mismo día de la elección no supimos que existía el INE en Puebla, y el Instituto Nacional Electoral del Estado también estuvo ausente, hasta la fecha está bastante ausente, y por otro lado pues estuvo pues yo creo que la democracia fue el tercer presente de toda la jornada electoral. Ahora, en calidad de observadora, yo me atrevería a decir que esto fue el inicio de un proceso que se tiene que dar a nivel nacional, a nivel de cada individuo, donde todos seamos observadores de todos. Solamente a través de la observación del otro, cuando el funcionario se siente observado, se siente muy incómodo si realmente no está fungiendo, no está cumpliendo con su papel. En esta elección sí notamos que además de los que estábamos acreditados con un gafete, con una bata
y que la gente nos estaba esperando, se sentía respaldada cuando llegábamos, levantaban la voz si era necesario una reclamación, como se dio en muchas ocasiones con la famosa rezonificación del INE, donde muchos ciudadanos llegaban a votar y los mandaban de una casilla a la otra. En Puebla esto sucedió muchísimo. En el caso nuestro vimos varios ciudadanos que era la tercera o cuarta casilla a la que llegaban ya desesperados, cansados, empezaban a gritar, y el del INE, el funcionario del INE tranquilo decía, bueno, es que la culpa es suya. Y el otro le decía, un momento, yo tengo el derecho a votar, yo vengo a votar. Bueno, pues usted no lo hizo a tiempo. O sea, una ausencia, el ciudadano deseoso de ejercer su derecho, porque sabía perfectamente la importancia que un voto tenía en este momento, que ese fue otra de las cosas que yo creo que hay que rescatar de esta elección. Antes, en las elecciones pasadas, observé y observábamos con algunos con los que nos sentábamos a analizarlo previamente, posterior a las elecciones, era un poco el poco compromiso del ciudadano, del individuo, dentro del concierto electoral. En este caso, esta vez sí, sentíamos, vimos así conmovedoramente padres jóvenes o abuelos que iban con los niños acompañándole, que eso me parece extraordinario, el que el niño vaya acompañando, porque ya va recibiendo un ejemplo, y el padre entraba a la urna, lo que fuera, y el niño doblaba el voto y salía a que el niño depositara el voto. Yo creo que fueron momentos muy emocionantes eso, porque de verdad, tanto el padre como el niño, como los que estábamos observando, sentíamos que algo estaba sucediendo, que había un sismo importante dentro de la sociedad y que eso era el comienzo. Y yo creo que en eso estamos, realmente, todo lo que estamos añadiendo a la experiencia, porque esto apenas estamos comenzando a escribirlo, a ser muy grande, esta experiencia, lo importante comienza ahora, ¿no? Y no solamente con la parte propositiva de evitar la corrupción, la impunidad y todo, sino lo que podemos hacer los unos por los otros. Ahora, dentro de lo que fue la experiencia del día, porque esto comenzó en el caso nuestro, del grupo nuestro, que éramos Marco, que nos está acompañando aquí, que fuimos 4 de la brigada, fuimos una de las brigadas de Puebla, o uno de los grupos de la brigada de Puebla, de la red. Fuimos Marco, Laurentino, mi compañero, y Amanda, de una ciudadana de Estados Unidos, quizás una de las más consagradas y de las más puntuales en todo el proceso, no solamente el día, sino después. De las cosas que pudimos observar, fue lo que han denunciado aquí mis compañeros de panel, los panelistas, en el sentido de la compra del voto descarada, abierta. Veíamos perfectamente, ya no en una casa, simplemente unas personas en un automóvil, en un coche estaban esperando a que saliera, y entonces había un intercambio, y me imagino que era la entrega de la boleta que les habían entregado para sustituirla, en sustitución de la que habían depositado, y se veía perfectamente el dinero cuando se estaba entregando, ¿no? Por la zona que nos tocó, pudimos comprobar que el delito que se cometió en Puebla, como era el que llegaran grupos en camionetas a sitios de donde había 9 o 10 contiguas, o sea, allí iban a votar, se esperaba un voto de 8.000 gentes, de 8.000 ciudadanos, en los sitios de mucha gente que eran especialmente escuelas públicas. Vimos el sitio donde cuando llegaron las personas en camionetas
a amedrentar a los ciudadanos. La gente salió corriendo, empezaron a disparar, a tirar piedras, mucha gente se retiró muy asustada, obviamente. Y lo mejor de todo esto es que cuando se calmó, las personas que se habían alejado regresaron. Y empezaron a golpear en las puertas, porque eran unas puertas de una escuela, unas puertas de hierro muy fuertes. Empujaban la puerta y decía: abran porque tengo el derecho a votar y exijo mi derecho al voto. Cuando habían 10 minutos antes habían sido amedrentadas, asustadas tremendamente, ¿sí? Eso fue también conmovedor y de mucho ánimo, porque donde hubo todas estas casillas contiguas, era en zonas populares donde el voto fue masivo. Durante todo el día no hubo horas de comida, no hubo horas de fútbol, simplemente notamos que la ciudadanía tenía el compromiso. Ahora, en el contexto de Puebla, este fenómeno es, yo creo que para los que vivimos allí y los que conocemos a Puebla, al interior de las entrañas de la sociedad poblana, este es un paso muy importante dentro de la Orquesta Nacional. Puebla tiene un perfil muy específico. Entonces, la situación en que nos encontramos actualmente, donde nos está acompañando Santiago Nieto por parte del presidente electo, por parte de Morena también, tenemos ahora al licenciado Duarte, al doctor Duarte, que es también uno de los encargados del jurídico de Morena. Pues estamos a la expectativa de que sean ellos los que en un momento dado, reuniendo todas las pruebas que tenemos de videograbaciones, de testimoniales, innumerables, sean suficientes para que se pida la nulidad del voto a la gobernatura. Esa es la situación actual. Obviamente la parte que se ha apoderado de la votación de la gobernatura, que son las personas del exgobernador Moreno Valle, el esposo del actual de Erika, sí, pues ellos dicen están absolutamente seguros de que tienen la razón, de que nosotros, de que los observadores no tenemos nada que decir, que todas las pruebas que hay fueron pruebas montadas, falsas, etc. Y hubo un detalle que quiero compartir con ustedes, posiblemente lo escucharon, que fue cuando el lunes se dieron cuenta algunos de los grupos de la oposición, más bien de los que del grupo de Morena y de otros grupos del PP, que se dieron cuenta que en un hotel se estaba llevando a cabo un conteo al margen del Instituto Electoral y de la FEPADE. Bueno, ni la FEPADE ni el Instituto Electoral han dado respuesta. Un poco, como decía aquí el doctor Gabriel, mueven la página para un lado, para el otro y no pasa nada. Hay un silencio muy ruidoso de una complicidad por parte de las instituciones locales al respecto, como si esto hubiera estado definido desde el principio, desde mucho antes de las elecciones, ¿no? Siento que además de compartirles esto, pues lo que queremos un poco por parte de Puebla, en los círculos en que nos reunimos a discutir la situación es, bueno, ¿qué podemos esperar del país? ¿Qué pueden hacer el resto de nuestros hermanos mexicanos? ¿Qué pueden hacer? Que no nos dejen solos en esto. Necesitamos que no sea solamente Puebla la que se mueva en esto, sino que toda la ciudadanía en México pida justicia electoral para Puebla. Y, sobre todo, que se investiguen y se castiguen debidamente los delitos que se cometieron durante la jornada electoral. Podría contarles muchísimos otros detalles, pero ya vienen sobrando. Y bueno, pues agradezco mucho al doctor Gabriel, a Laura, a todos ustedes, a mis compañeros observadores. Y no olviden eso,
hemos comenzado a observar finalmente. El papel de observadores es muy importante, que no sea solamente la observación de la elección, sino la observación de todos los funcionarios. No se olviden, son nuestros empleados. Entonces, vamos a observarlos y exigirles, porque solamente así podemos realmente construir la nueva nación que aspiramos tener y a la que tenemos derecho. Bueno, muchas gracias. Me gustaría pedirle, ya que está aquí Patricia, con la experiencia de Morelos, que aprovechemos y que nos pueda contar esa parte. No sé si a ustedes les parece bien y a ustedes sacrifican un poco de preguntas. Y Pati, pues te agradeceríamos muchísimo que pasaras por acá para que aprovechemos también tu experiencia. Gracias. Hola. Bueno, pues una experiencia más a través de la República Mexicana. Morelos fue un ejemplo en muchos sentidos, principalmente porque había una clara preferencia por Morena, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel presidencial. Observamos muchas irregularidades, al igual que en otros lugares, pero ninguna que nos pareció un serio caso de fraude. Pero sí nos dimos cuenta que principalmente esta impresión se debió a que nos quedaba muy claro que había muchísimo apoyo por Morena. Y una vez que se anuncia que AMLO va ganando de acuerdo con el conteo preliminar, como que todas las irregularidades dejaron de ser tan importantes como hubieran sido si hubiera sido diferente el caso, ¿no? Pero platicando con los miembros del equipo Morelos, como le llamamos, éramos 5 brigadas, éramos un total de 30 personas más o menos, mixtos. Cada brigada había internacionales, principalmente norteamericanos, y observadores nacionales. Sí nos dimos cuenta que las irregularidades hubieran parecido mucho más serias si hubiéramos visto que estaba en peligro el resultado, ¿no?, electoral. Pero también nos dimos cuenta que había muchísima entrega de la ciudadanía, pero también de los observadores. Como dijo Laura anteriormente, trabajamos muchísimo. No solo el día de la elección, bueno, a las 7 de la mañana estábamos ya en la casilla, en la primera casilla, y terminamos a diferentes horas, pero por ejemplo 2 brigadas, yo estaba en una brigada en Tepoztlán y habíamos 2 brigadas ahí en Tepoztlán. A las 12 de la noche nos tomamos un descansito para comernos unas quesadillas, y eso porque la señora de las quesadillas ya se iba, entonces tuvimos que parar para comer algo, ¿no? Pero todavía nos quedamos como hasta la 1:30 de la mañana. Nuestra consigna a nivel nacional había sido que teníamos que fotografiar las sábanas. Entonces nadie se podía mover de su casilla hasta que no estuvieran fotografiadas las sábanas. Entonces esa noche algunos terminamos, por ejemplo nosotros llegamos paramos de observar como a la 1 de la mañana, pero todavía había otras brigadas que estuvieron hasta las 2 de la mañana, y todavía el otro día nos fuimos a fotografiar más sábanas de las que no habíamos podido ver en la noche anterior. A mí me llamó mucho la atención el compromiso de los observadores internacionales, porque ya ahí en el campo yo creo que no había diferencia, no se notaba en los que éramos los mexicanos y los internacionales. Todo el mundo estaba trabajando al parejo, todo el mundo estaba igual de preocupado, de asegurarnos que estábamos documentando
correctamente todo lo que veíamos. Algo que sorprendió también, en mi caso, yo había sido observadora en ocasiones anteriores, pero nunca había recibido la capacitación que recibimos ahora dentro de la red de la RUC, Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia. De veras nos capacitaron, bueno, pero a morir. Sí, de veras. Tuvimos, bueno, sesiones de capacitación de horas y como por lo menos cuatro sesiones de 3 horas, ¿no? Aparte del INE. Entonces íbamos muy preparados porque sí se hizo un esfuerzo por realmente documentar. Y al principio pues como que decíamos, ay, qué trabajo, ¿no? La verdad era muchísimo. Llevábamos un alterón de papeles, teníamos que llenar formas en cada casilla, cómo había estado todo, ¿no? Cómo habíamos visto, si estaba bien, por ejemplo, si estaba completa la junta, ¿no? Los 6 funcionarios de casilla, si todo estaba correctamente. Pero sí nos dimos cuenta que al observar varias casillas es difícil que se acuerde uno de lo que pasó, ¿no? En una casilla y no en la otra. Entonces, todos todos aprendimos a hacer mapas de Google, que no sabíamos, la mayoría, para poder hacer estas rutas. Entonces, armamos rutas de 10 casillas por brigada, entonces de las 7 de la mañana a la 1, 2 de la mañana, y fue muy interesante porque ya llevábamos un alterón, cada vez que íbamos a una casilla había que llenar formas. Entonces fue un ejemplo de solidaridad ciudadana, un ejemplo de compromiso con México, pero de compromiso igual con la democracia, ¿no? Digamos, internacional, ¿no? Porque éramos mexicanos y estadounidenses, etc. En Morelos no hubo de otros países, pero sí los hubo en otras brigadas. Pero bueno, en fin, fue muy ilustrativo y no podría decir que nosotros, yo soy académica, entonces soy como que me muevo en términos de evidencia, ¿no? Evidencia dura. No puedo decir que el esfuerzo de observación fue lo que contuvo digamos, un fraude mayor, pero sí les puedo decir que nosotros, igual que el doctor Gabriel, llegamos a ver donde parecía que había casas amigas, donde parecía que había gente con listas. Digo, llegábamos y le preguntábamos, oye, ¿qué está haciendo usted? ¿Usted trae una lista? No, sí, traigo la lista, lo vemos, ¿no? Y hablábamos y les tomábamos fotos y nos tomábamos fotos mutuamente. Los del PRD nos fotografiaban a nosotros los fotografiábamos a de otros partidos, etcétera. Pero sí creo que por lo menos nuestra presencia fue muy evidente. Y quizás sí contuvimos algunas prácticas que pudieran haber sido más perjudiciales, ¿no? En Morelos hubo algunas impugnaciones en ciertos municipios, pero no hubo ningún cuestionamiento de que la presidencial el ganador había sido claro. Igual el gobernador, no ha habido ninguna impugnación, pero a nivel municipal sí hubo algunas impugnaciones, ¿no? Creo que una cosa que es importante, y eso ya es para el futuro, tenemos que ver cómo se puede mejorar el sistema electoral mexicano, cómo se puede mejorar la votación. Vimos irregularidades que se me hacían increíbles que estuvieran pasando, ¿no? El conteo de actas, el sistema de cómo, por ejemplo, decías de las que sacaban 5 boletas al mismo tiempo. Es que si hubieran visto usted lo difícil que era cortar esas boletas, era increíble, ¿no? Entonces, el conteo también, yo me acuerdo que las mesas que yo observé, se caían las boletas porque no había espacio suficiente para las boletas, eran las mesas muy chiquitas. Eso se me hacía increíble, ¿no? Porque yo estaba allá y les gritaba, se cayó otra boleta, y se cayó otra boleta, y así estuvimos como 20 veces porque se iban para abajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es a futuro, tenemos que ver cómo mejorar
el sistema electoral en México y sobre todo cómo premiar esta pues ciudadanía, ¿no?, que se portó a la altura. Gracias. Bueno, les voy a pedir que 5 personas nada más ahorita para que podamos ser breves. A ver, es uno. Bueno, le vamos a dar el primer lugar a Andrés porque es su cumpleaños. Entonces, eso sí voy a ir para que le sirva de mente a Andrés. Entonces nos vamos por el 2, 3, 4, 5, Lolita y 6. Ya. Bueno, ahorita, sí, ahorita, estas 6, pero seamos rápidos para que puedan responderles rápidamente. Ahora, los que tengan preguntas muy concretas, ¿por qué no me las escriben y se las voy pasando a los maestros para que así ellos las vayan y las consideren en su respuesta? Muchas gracias. En realidad es una pregunta muy breve que va dirigida a los 4 ponentes y una reflexión que yo quisiera hacer con ustedes aquí. Miren, estas últimas elecciones estuvieron en una gran incertidumbre y la incertidumbre fue porque todos temíamos que esas instituciones electorales cometieran un fraude. En la mente de todos estaba ese riesgo porque ya había pasado. Y viendo los resultados de las elecciones, vimos que le tuvieron miedo al tigre, que no quisieron meterse en problemas, pero lo intentaron. Y en base a eso yo quería hacerle la siguiente pregunta, y que nosotros pudiéramos reflexionar eso. Si las instituciones electorales mexicanas no deben de ser prácticamente cambiadas desde raíz y modificadas, porque prácticamente no son carísimas. Nos cuesta el voto en México, cuesta hasta donde me quedé 4 veces más que en Alemania y es mucho más incierto lo que sucede. Miren, yo nomás quisiera brevemente darles un dato. En el pueblo de San Bartolo Mellalco, que es donde yo habito, molestos con la autoridad delegacional porque los reprimió, corrieron a las autoridades que estaban ahí, impuestas por la delegación, y decidieron ellos una tarde hacer una asamblea popular. Convocaron al pueblo, llegó la gente, consiguieron un acuario, lo pusieron ahí, llamaron a toda la gente para elegir nuevas autoridades y pusieron 3 requisitos breves. Uno, que no haya sido autoridad antes, porque fueron las autoridades que habían permitido la represión de los ganaderos, que no haya sido autoridad antes, que no trabaje en un partido político, y sobre todo que sea reconocido por toda la comunidad como una gente honesta y honrada. Y en una tarde, en 2 horas, eligieron a sus autoridades y no les costó ni un quinto. Quiere decir que la democracia puede ser realmente muy accesible y no tiene que costarnos los millones de millones que nos cuestan para no estar seguros de los resultados a veces. Esta última vez no se atrevieron, pero es evidente que esas instituciones electorales no están respondiendo a la confianza de los mexicanos, y yo les preguntaría a ustedes, señores observadores, con su experiencia y su experiencia de campo, si no consideran ustedes que deberíamos modificar prácticamente de raíz, de abajo para arriba, todas las instituciones electorales, porque llegó un momento en que ya ninguna respondía, ni el tribunal, ni tampoco la FEPADE, ni tampoco el INE metiendo más dudas que certezas, en fin. Parece que ya no responden prácticamente precisamente a lo que ustedes decían, a lo que esta ciudadanía demostró con una gran calidad cívica. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Primero yo quiero darle las gracias a estas distinguidas personalidades que nos apoyaron como observadores en este proceso electoral. Son muy valiosas sus aportaciones y creo que todos los mexicanos se los agradecemos. Yo en lo personal les quiero decir que vivo en el municipio de Nezahualcóyotl, ¿sí?, en lo que se llama zona norte, en la colonia Valle de Aragón. A ver, compañeros. Pasa, hermano. Ajá. Entonces, voy a ser breve, pero permítanme. Me autoelegí como observador. Yo no pude tomar el curso, pero me fui, me presenté en mi casilla, voté y allí me permanecí. Incluso llegó una persona
el candidato para senador en ese municipio era Juan Cepeda, ni más ni menos, el que cantaba ahí desafinado con Ricky, y llegó una mujer con una camiseta, justamente con la propaganda de Juan Cepeda. Entonces yo inmediatamente pregunté quién era el presidente de la casilla, ya se identificó conmigo, y le dije, ¿por qué permiten que esta señora esté aquí presente? A ver, compañeros, vamos a ser un poquito tolerantes, a ver. A ver, vas, Bueno. Tenemos tiempo. Vamos. Bueno, dimos una muestra de democracia y ahora estamos dando una de intolerancia. Bien, pues esa fue entonces mi actitud y la retacharon. El presidente de la casilla le dijo que no podía estar. Sin embargo, alguien dijo, no, es que ella es observador, ¿no? ¿Cómo? Representante del partido. Digo, aún así no puede estar con propaganda ya de uno de los candidatos en este momento. Bueno, me echaron para atrás, ahí permanecí hasta las 11:30 de la noche, perdón. Ahora, mi pregunta es, en cuanto al asunto de Puebla, que ya le expidieron la constancia de mayoría a Marta Erika, ¿qué posibilidades legales hay de que eso se pueda revertir? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Quién era el que iba El número 3, por acá había un número 3, uno de ustedes. Por favor, compañero. ¿Había alguien más del 4? Que por acá levantaron la mano. Después de escuchar a los observadores, me está llegando una idea también. Lo primero que yo hice es estar informando a los vecinos. Ya aprendimos, vamos a hacer reuniones con los vecinos y estar informando. En mi caso, en Iztacalco, la delegada hace 3 años se va y deja a su manito de delegado. Y ahora quería repetir nuevamente de dónde están sacando todos estos recursos. Yo veo mi colonia toda bombardeada, mal pavimentada. Es decir, sí están haciendo algo, pero lo están haciendo mal para estar repavimentando cada 6 meses. El principal lección que debemos de tener es estar informando al pueblo, con todos los vecinos, hacer reuniones casi 5 meses antes, y cada mes estamos haciendo para estarnos informando, porque mis vecinos desconocían que esta nueva candidata a delegada ya había sido delegada. Ahora, ¿de dónde sacaron los recursos? Es la pregunta. Desde hace 3 años me compro el gas. El tanque de gas de 20 kilos pesa vacío 20 kilos, más 20 de gas, 40. Cuando viene el camión, le pido el tanque de gas y pesaba nada más 35 kilos. Nos están robando 5 kilos en cada tanque. A 20 pesos el kilo, nos están robando 100 pesos en cada tanque de gas. Y ahí está saliendo todo. ¿Y quién tolera esto? Me voy a la Profeco. Me dicen a la Profeco, tráiganos el número de placas, la compañía, el nombre de la compañía, todos los datos. Ahí en la esquina, a la vuelta de la casa, están las camionetas del gas. No tienen placa ni adelante ni tienen placas atrás. Entonces, ese era el problema. La misma delegación es la que está tolerando, controlando a su policía para que no detengan a estas camionetas sin las placas. La otra... Compañero, acuérdate que tenemos poquito tiempo. Se lo dejo ya. Bueno, a ver, Perdón, pero es que tenemos muy poquito tiempo y por eso les pedimos que sean breves.
Muy breve, nada más felicitando a Laura, a Fabián y a los expositores. Quiero aprovechar para continuar con estos temas el próximo domingo aquí en la Casa de Cultura El Hijo del Abusor, en Colombia 42, a 2 calles de la Córdoba. Para continuar con estos temas, van a estar los temas libertad y democracia por un doctor, escritor, catedrático, Félix Hoyos, doctor Félix de Hoyos, y va a estar qué relación vamos a tener los ciudadanos con el próximo gobierno. Empieza a las 14 horas. Gracias. Allí los esperamos, compañeros. Gracias. El domingo 15, Colombia 42, Sí. a las 14 horas. Ahorita lo repetimos al final. Compañeros, su pregunta, por favor. Tú habías hecho la respuesta. No, es que vamos 1, 2, 3, 4. Quiero hacer unos comentarios muy importantes. Primero, felicitar a los 4 ponentes por sus exposiciones y por el excelente trabajo que han hecho en favor de la democracia electoral. Yo creo que es muy importante todo el trabajo que hicieron previo para previendo todas las posibles formas de fraude, y yo creo que, y después de la observación, yo creo que sería muy importante que este trabajo no se pierda, sino que este trabajo, pues no sé si se haga un informe general o en qué forma pueda ayudar. Necesariamente ahora viene una revisión de todo en México y principalmente de los sistemas electorales, como mencionaba el compañero. Entonces, queremos que, por ejemplo, lo que mencionó Leo, que se estima en un 6% o 6 o 7% el fraude electoral, que de hecho se hizo y que no se contabilizó, lo cual quiere decir que entonces, si oficialmente la aprobación por AMLO es de un 53%, pues sería arriba del 60%, por lo menos, ¿no? Como dijo el Fisgón y Casalán, esto fue un referéndum contra el neoliberalismo y además una insurrección ciudadana. No fue un triunfo de la democracia, como quieren decir, de la democracia electoral, que ya logramos. Fue una rebelión, una insurrección contra la falta de democracia electoral, y con todo el fraude se logró vencer el fraude. Entonces yo considero que es muy importante que no se pierda ese trabajo de ustedes, que se siga, que se dé un seguimiento que sirva de base para las futuras reformas, como son el voto electrónico, que ya es totalmente necesario para evitar todas estas mapacherías, y otra serie de reformas muy necesarias para alcanzar la verdadera democracia. Gracias. Agradezco esta oportunidad de comunicarnos con personas de aquí, del Club de Periodismo, y de personas que son observadoras internacionales, como la compañera Laura y el compañero Leo. Mi pregunta es la siguiente. Dado que hay síntomas muy similares en todo el mundo de cómo se van llevando a cabo las elecciones y las transformaciones y la imposición del neoliberalismo en cuanto a votaciones, en cuanto a elecciones, me parece que hay síntomas comunes de entes que están presentes en todo el planeta. En nuestro continente están en Brasil, en Chile, en Argentina, aquí en México, en Honduras. Entonces me pregunto si ustedes han percibido que haya un ente común completamente interesado en seguir imponiendo sus políticas neoliberalistas. Es mi pregunta concreta. A ver, por favor. Ya se me pasaron las 5, pero para que ya sea la última. Rápidamente,
Dos cosas. Primero, les quiero invitar a que compren la revista del Club de Periodistas. Esa iba a ser ahorita yo el Ahí anuncio. están, bueno, ahorita Laura nos hace el anuncio. Que están de alguna manera patrocinando la actividad de televisión. Ahora voy a mi pregunta. Yo quisiera que ustedes pudieran, mi pregunta es concretamente, ¿cómo caracterizan ustedes como observadores internacionales a las elecciones en México? Y quiero poner el contexto de esta pregunta. México, como ustedes habrán podido leer en algunos artículos, México nunca ha tenido democracia, siempre ha habido fraudes. Esto no es una novedad, cualquiera que estudie la historia de México lo conoce. Esto nos lleva a algunos aspectos. Uno de esos aspectos es, hay una conciliación, hay una posibilidad entre el impulso del desarrollo del capitalismo y la democracia. Es decir, hay necesariamente que construir un equilibrio entre estas dos dinámicas, porque de lo contrario pasa lo que ha pasado en México, ¿no? Es decir, vivimos o venimos de un periodo en donde el impulso de acumulación de capital sometió a los gobiernos y este sometimiento se tradujo en la destrucción sistemática de las estructuras institucionales, de las condiciones de vida material de la población, de la conciencia de la población. Entonces, bueno, en ese sentido, podemos decir que venimos, ahora estamos saliendo de un periodo que fue una especie de busto. Nos sometieron democráticamente hablando, o digamos con la ilusión de la utopía democrática, nos sometieron adentro de la alberca durante 30 años. Y esta es la primera vez en donde podemos sacar las narices al aire. Entonces, la pregunta es, bueno, parece este proceso un proceso particular en el planeta. Yo no sé si en otros países la dinámica del sometimiento de la población, porque además déjenme decir otra cosa también quisiera señalar. México es un país que a lo largo de su historia como país independiente ha tratado de construir el reconocimiento del ciudadano como sujeto de derecho. La historia de México es la historia en la búsqueda de que sean reconocidos los ciudadanos como sujetos de derecho, ¿no? Entonces tenemos desde el principio, el primer impulso fue vamos a liberarnos de la esclavitud, ¿no? Pero inmediatamente llegó un impulso para decir no, aquí nomás se valen los imperios y aquí vamos a construir un imperio. Y las mismas dinámicas parecen ocurrir ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi pregunta, ¿ustedes cómo caracterizan a este proceso electoral en el contexto de la construcción de una democracia, en el contexto del reconocimiento de los derechos de los individuos, en el contexto del sometimiento de los poderes de facto a través de un proceso institucional? Gracias. Bueno, nada más también para recordarles que el próximo viernes a las 11 de la mañana va a haber una manifestación afuera de la casa de campaña de Andrés Manuel, aquí en San Luis Potosí, en la colonia Roma, donde va a recibir a Trump y a su comitiva, y bueno, a la comitiva de Trump, y entonces están convocando para que se manifieste la gente y muestre la oposición y el repudio, y sobre todo por lo que han hecho con los migrantes. Bueno, creo que ya quedaron a las 11 de la mañana en la casa de campaña. Sí, a las 11 de la mañana. Está bien. A las 11 de la mañana en Chihuahua y San Luis Potosí, para que nos podamos reunir allí y podamos manifestar el repudio a las políticas de Trump, toda esta gente que viene a plantear cosas que definitivamente están mostrando pues, okay. Primero hay que dejarlo trabajar. Okay. No es contra Andrés Manuel. Es obvio, claro y evidente que no es contra Andrés Manuel. Es mostrar que no estamos de acuerdo con las políticas. A ver, espérenme, a ver, compañero, permítame. Ustedes como observadores y nosotros como ciudadanos apoyarnos con una firma para que se respete lo que ustedes han investigado. Yo propongo que se haga una firma para el apoyo
y ustedes sigan adelante con el papel que están representando. Muy bien, nada más permítanme decirles que es un foro plural y lo que intentamos aquí es venir a opinar sobre lo que los maestros nos están dando. En este caso fue un anuncio, como el compañero dio otro anuncio anteriormente, está fallando. Entonces nada más les pedimos un poquito de paciencia y de tolerancia. Los que se quieran sumar a una protesta pueden ir, los que no se quieran sumar no vayan y no bloqueen la parte. No, está bien, ya pueden ustedes comentar, por favor, ya la parte. Es que tenemos 50 minutos, ya no, digo 10 minutos. A ver, pues dilo en voz alta porque no hay... Bueno, porque se acabó. Sí, en ese aspecto sí, no hay nada en contra. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Bueno. Por último, me gustaría... No la pare, no la pare. No se lastimó. Ya, ¿qué pasa? Se lastimó. Concluya, por favor. Se lastimó su autoestima, pero no. Bueno, quiero comentar, Eduardo Aguirre, cronista de Vallejo, y aprovechando que están ustedes como observadores internacionales. De arriba. Sí es importante, como dice el compañero, ver este aspecto positivo de lo que es la participación ciudadana y de lo que sucedió el 1 de julio. La participación de todos nosotros hizo posible que todas las estrategias y estratagemas que estaban establecidas para hacer que la democracia, o lo que nosotros estamos pensando que pues el débil democracia que tenemos se pudiera llevar a cabo, fue por el empuje de todos nosotros. Fue verdaderamente un tsunami de participación ciudadana. Y el comentario a propósito de esto es el hecho de que, viendo como cronista de una parte de la ciudad, viendo la dinámica que se da, pues yo vi bastantes situaciones negativas. Por un lado, los presidentes de los consejos distritales, burocracia que nosotros, o al menos yo le llamo dictadura invisible, realmente no apoyaron a los funcionarios de casilla. Los funcionarios de casilla estaban ya a punto de aventar las cosas, porque también en el trienio, en las elecciones pasadas también pasó lo mismo, porque quise estar metido como funcionario de casilla, como CAE, para saber qué estaba sucediendo, y me doy cuenta de que la burocracia del INE, ¿sí?, resulta que es la que desincentiva la participación de los vecinos, porque no capacitan bien, no permiten tampoco que haya iniciativa por parte de los CAEs. A nosotros, a mí como CAE, me obstaculizaron para que yo pudiera tener creatividad y forma de poder apoyar a mis propios vecinos, ¿sí?, y no lo quisieron hacer ellos. La presidenta del consejo distrital, una burócrata de 30 años que trabajó en el Ban Rural y después se pasó como presidenta del consejo, o sea, vi toda su currícula, y es una priista embosada que está metida en una burócrata de 30 años de servicio, en donde hace su chamba, pero no hace lo que debería de hacer un funcionario electoral. Y entonces, ante ese panorama, yo les pregunto a ustedes, y es la pregunta, ustedes como observadores electorales internacionales, ¿cómo pueden en un momento determinado dar cuenta de ese tipo de situaciones que verdaderamente forman parte de la simulación que muchos de los que vivimos este proceso electoral vimos que era, y que se ve en Puebla, ¿sí? Allí maniobraron y tranquilamente hicieron lo que se les pegó la gana. Pero en la Ciudad de México y en el resto del país, la situación fue distinta, pero por nosotros, por la participación ciudadana. ¿Cómo es que ustedes pueden dar cuenta de eso puntualmente? Gracias. Perdón, pero ya no tenemos ningún tiempo para las más preguntas. Por favor, discúlpenme, pero tenemos que cerrar aquí a un tiempo límite que nos dan. Ibas a disculpar, pero yo quiero sí, a ver, pero que sea rápida, por favor. Una cosa que parece mentira, pero yo cuando vi el triunfo como se lo dieron a López Obrador,
Yo no creía mucho en México. A partir de esto, dije, aquí está Dios. De ahí han pasado muchas cosas. Yo, casi, bien lo sabe Laurita, antes iba, ya no fui mucho a la brújula. Dejé de ir, porque mi esposo, mis hijos, solteros, son priistas y están buscando chamba con los priistas. Porque yo todavía ni siquiera puedo decir, bueno, ya no me importa, son mi familia, pero son buscando chamba. ¿Por qué pasó esto? Es que les quiero decir esto. Lolita, pero es que tenemos que entregar. Miren, bueno, ustedes me consideran, quiero decirles por qué considero esto. Este libro que ven aquí, todo marcado, estudiado, el día de antier, en el metro Juanacatlán, vi a un hombre, a un indigente, leyendo. Dije, ¿qué haces? Orando por López Obrador. Y le dije, ¿y votaste por López Obrador? ¿Votó usted por López Obrador? No tengo IFE porque yo vivo en la calle, pero yo estoy orando por López Obrador. Bien. Gracias, Lolita, perdón. Perdóname, tenemos que terminar. pero ya nomás les termino de decir que me parece normal que me quieran interrumpir porque tenemos que ver eso. Lolita, es que tenemos que entregar el espacio y ya son por la hora. Son las 9, nos cierran la puerta. Perdón que te interrumpa. La próxima lo hacemos al inicio, ¿sí? Para que los maestros hagan la conclusión. Muchas gracias. Sí, porque hay una cosa muy interesante. ¿Sí? Gracias, Lolita, muy amable. Muy amable, Lolita. Disculpa, pero tenemos que entregar a las 9. Cuidado. Bueno, lo que yo tengo que decir es muy poco, porque noto la mayoría de las intervenciones es el gran deseo de reflejar su propia opinión, lo cual es ya el principio para que se formen unas plataformas comunes. Lo que yo me siento competente es en cuanto a la pregunta del compañero, por ejemplo, cómo vemos nosotros desde afuera en comparación a las elecciones que se están dando aquí. Yo puedo hablar solamente para Europa, la compañera seguramente para Estados Unidos. Yo creo que una cosa fundamental es la división de los poderes. O sea que la no injerencia del Ejecutivo dentro del proceso electoral. Y nosotros tenemos, empezando con el Poder Judicial, no solamente un principio, pero que se cumple a grandes rasgos con sus excepciones, pero sí el Poder Judicial es fuera del alcance del Ejecutivo. Esto es importante. Segundo, se ha corroborado así una idea que vino ahí por un papel que recibimos, que debería organizar las elecciones no el Estado, mucho menos para partidos fraudulentos, sino el pueblo. Yo creo que sí, esto es el despertar de la sociedad civil que paulatinamente tendría que asumir más y más las tareas del Estado propiamente dicho, y ahí hago el puente hacia lo de la burocracia que un compañero dijo. Sí, el Estado tiene una tendencia de burocratizarse en todos lados y que la vida democrática debería salir más bien por parte del pueblo, pero por parte del pueblo no es simple y sencillamente que los ciudadanos. Entendemos por ciudadanos solamente los individuos que estamos aquí, y cada quien tiene su derecho no solamente de manifestarse, sino de ordenar procesos colectivos, vamos mal. Es necesario un proceso organizativo. Y en este tema electoral, y yo siento también en muchos otros temas, que es necesario que, por ejemplo, a partir de ahí, ahora voy muy fuerte, a partir de ahí que ustedes tienen
años reunirse y charlar, etcétera, salgan iniciativas que podrían realmente plasmarse como organización adentro del partido o fuera del partido, organizaciones ciudadanas o sea, no solamente venir a escuchar, no solamente venir a opinar, sino venir a organizarse. Muy bien. Respondo brevemente a 3 de las preguntas por cuestiones de tiempo. Primero, modificar, si hay que modificar a fondo las instituciones electorales. No soy experta en la materia, pero como parte de este proceso y como periodista, hice una serie de entrevistas con Porfirio Muñoz Ledo, con Eduardo Kuchim, con Gabriel Corona, y varias personas que sí son expertos, y básicamente el consenso es que hay un marco que podría funcionar, pero se perdió en el camino, y se perdió porque fue cooptado por los partidos tradicionales, y lo que más que nada hay que hacer es ciudadanizar estas instituciones. Eso incluye cambiar algunas reglas y algunos marcos, porque pues, son estos que permitió que se escaparan del control ciudadano. Sin embargo, lo más importante es esto, y otra vez, como decía Leo, requiere la organización y la presión desde abajo. El otro es una pregunta muy grande de qué libros si hay entre capitalismo y democracia. Y en el contexto de estas elecciones, yo creo que sí hay una contradicción permanente, porque el capitalismo es el control de unos cuantos, no solo del poder político, sino de los recursos y la riqueza de los demás. Y lo que vimos en estas elecciones es lo demás expresándose por las vías democráticas que tenemos abiertas. En ese sentido, yo creo que es importante tomar en cuenta que el sistema no se murió. Yo creo que cambió la estrategia de alguna manera, y no en todos los lugares, la estrategia de Mapache por la estrategia de Tlacuache, de fingir a la muerte. No, pero esto no quiere decir que hambre. Y tenemos que estar muy pendientes en esto, porque esto no es el fin. Esto no es ganar y aquí estamos y llegamos. Esto es seguir viendo y defendiendo la democracia y los logros que podemos sacar de esta nueva coyuntura. Y finalmente, si nosotros vimos incidentes en que el INE actuaba para desincentivar la participación ciudadana, sí, claro que sí. Como observadores es difícil, porque es algo que no se puede documentar como delito según todo el catálogo de delitos, pero que obstaculizar el tortuguismo en el proceso para desalentar la participación, todo esto sí, yo creo que casi todos lo vimos en algún momento. Y otra vez, pues en ese tipo de cosas, lo importante es denunciarlo públicamente, se puede, no formalmente quizás, no legalmente, pero públicamente, y seguir presionando y exigiendo un sistema más limpio y más que responde a las necesidades y lo que merece el pueblo mexicano. Yo respondo a la pregunta, más bien la sugerencia, sobre invitar a todos a que nos sumemos a la campaña contra el fraude en Puebla y contra la imposición del morenovallismo en Puebla. Al respecto no voy a decir nada, todos ustedes están enterados de lo que está sucediendo. Me comentan aquí que
ya se presentó el recurso de nulidad. Hasta donde yo quedé, estaban en el estudio de la presentación del recurso, y también dicen que ya se presentó, esto sucedió en el día de hoy, para ver qué decide ante la denuncia, qué decide la FEPADE después de la investigación y posteriormente el tribunal. Creo que sí es muy importante que estemos atentos, porque esto que acaba de suceder en Puebla puede suceder, nos da una experiencia para situaciones, nos ayuda a abrir los ojos para situaciones que se nos pueden venir. Como bien dice aquí Laura, no ha muerto el mapache, ya vivió el tlacuache, así que por favor, atentos, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos seguimos acompañando. Esto apenas ha comenzado. Yo voy a hacer un breve comentario respondiendo a la pregunta de cómo se ve desde afuera el sistema electoral mexicano. Les voy a dar una perspectiva, una sola desde Estados Unidos, porque hay muchas perspectivas, pero una que es muy importante es la perspectiva del gobierno y del Congreso de Estados Unidos. Y de ahí se ve, digamos, un gran sector del Congreso y del Ejecutivo ven al sistema electoral mexicano como un ejemplo. A nosotros nos parece incongruente, pero así se ve. ¿Por qué? Porque México reúne los requisitos en papel de un sistema electoral modelo. De hecho, los funcionarios del INE van por el mundo dando conferencias sobre cómo lograron este sistema tan digamos, importante en papel, cómo es un ejemplo para el mundo. Sin embargo, lo que les falta a aquellas personas, aquellos funcionarios del gobierno estadounidense, aquellos miembros del Congreso, es ver la realidad, que una cosa es la teoría, una cosa es el papel y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces ahí creo que a nosotros como ciudadanos mexicanos nos corresponde insistir y asegurarnos de que esa letra que está en papel se convierta en realidad y se implemente como debe de ser, porque hay que hacerle ajustes, hay que hacer cambios, pero en general no está tan mal, pero no se funciona, porque no se aplica como debe de ser. Entonces eso es importante para que nosotros, cada uno, ya sea como periodistas, como académicos, como ciudadanos, juguemos ese papel de asegurarnos que se cumple, que nunca más nos van a estar dando a todo el mundo. Algo que olvidé en el tema de Puebla es ayer Lorenzo Córdoba, en el programa de Carmen Aristegui, declaró abiertamente que el INE es incompetente y no tiene facultad para atraer el asunto Puebla. No más con información. ¿Cómo? Yo quiero hacer dos anuncios. Uno es, si alguien quiere profundizar sobre la temática que estamos tratando esta noche, yo quisiera recomendar un libro que a mí me ayudó muchísimo porque es realmente un libro con bases científicas de Jorge Alberto López Gallardo, Basta de fraudes electorales 1988 a 2018. El editor Plaza y Valdés me ha dicho que los que se interesan podría dar el libro que cuesta normalmente 250, él podría darlos en 100, y si alguien se interesa, que ponga el nombre y la dirección electrónica. Y lo segundo, que es más importante todavía, estamos simultáneamente ahorita en un proceso
de construcción del Foro Social Mundial en México. Ustedes saben que en 2008-2010 ya tuvo lugar, ahora se debe hacer de manera más amplia, ya integrando con, esperamos, más libertad la gente que quiere participar en acciones concretas. Entonces, para esto es todo un camino que la próxima etapa va a ser en el Foro Social Mundial de los Migrantes, en noviembre, 2 al 5 de noviembre, aquí en México. Y vamos, si esto funciona y si hay participación y foro, podríamos organizar el gran Foro Social Mundial por primera vez en el año 2020 en México. Esto sería deseado. Para discutir esto habrá una reunión este viernes en la que yo voy a participar también como miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial a las 5 de la tarde en Sencos, Medellín 33, en la colonia, no sé. Roma. O sea, cerca de acá. Gracias, Leo. 5 de la tarde. Bueno, pues les damos las gracias a los maestros el día de hoy. Gracias, Leo, por haber participado. Gracias, doctora Laura. Sabemos que estás muy ocupada y que te vas de viaje, pero no podíamos desperdiciar la oportunidad de que nos vinieras a platicar tu perspectiva. Constanza, muchísimas gracias, y gracias a Leo que te contactó en Puebla, y qué mejor que Pati haya venido y que también pues aquí participe y nos diga todo lo que tenemos que hacer para poder parar esta situación de no al fraude en todos los estados, no nada más en Puebla. Aquí está, no olviden también Guanajuato, que creo que nadie le está dando seguimiento, Estado de México, Naucalpan, Nezahualcóyotl, todas esas zonas. Ah, ya me desconectaron. Bueno, ya me desconectaron. Bueno, les comento nada más, dentro de 8 días vamos a tener un trabajo de los movimientos, digamos, desde el zapatismo a nuestra fecha, a nuestra época. 2 ponentes vienen de movimientos sociales y hacen una comparativa de cómo se dieron todos estos movimientos, sobre todo en la época del Zapata, de Villa, y con la actualidad, y creo que va a estar muy interesante porque es una mezcla de historia, análisis sobre el sistema y sobre todo comparativa hacia lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Laura, muchas gracias a todos, y me gustaría hacerles entrega de unos reconocimientos, por favor. Perdón, Pati, luego le haremos uno a Pati. A Constanza Díaz le hacemos entrega de a la maestra Laura Carlsen, que también, y a Leo Gabriel. Muchas gracias y bienvenidos, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Les recuerdo que las preguntas tienen que ser muy breves porque a mí me interesa el libro. Y segunda, si quieren participar, vamos a hacer también foros de discusión y de análisis, entonces no falten a eso, porque luego nada más vienen cuando hay invitados, y cuando no hay invitados es cuando se puede hacer toda la discusión, ahí no se puede. Y nos piden que conozcan esta hermosa y muy informativa revista que se llama Voces del Periodismo, y que escriben connotados periodistas que ustedes conocen, además de Maurice y de tener aquí también a Pedro Echeverría. En esta edición viene Francisco Rodríguez, Abraham García, en este caso hay uno de Mario Dinucci sobre neocolonialismo y crisis migrante, de Thierry Nizan. O sea, véanla, son las revistas que sacan aquí, y así apoyamos también al mantenimiento de este club de periodistas, porque ustedes saben que además le dan servicio a periodistas retirados
a periodistas que tienen algún problema y no tienen dónde quedarse, aquí les dan acogimiento. Entonces promuevan las revistas, promuevan el uso de las instalaciones para que pueda seguir esto por los periodistas. ¿Sí? Sí. Todos los que puedan reproduzcan, les pedimos que reproduzcan estas conferencias. Nosotros las grabamos y un poco en internet, pero se quedan grabadas y están en línea. Pásenlas sobre todo a provincia, a los estados, para que ellos se enteren que esto no terminó, que hay toda una red de observadores que van a seguir al pendiente de lo que pase, y búsquenlas a las maestras en el internet. Busquen, por ejemplo, a la maestra Laura Carlsen, así aparece, o en su blog del programa de las Américas, es americas.org. Entonces, para que ustedes la puedan localizar ahí, a Constanza en Puebla, ¿con qué dirección o en Facebook? A ver, en el caso de... Es una editorial seria, entonces ellos van a... Bueno, nada más les digo, Constanza está en el Facebook como Constanza Díaz Gira Luna. Una sola palabra, Gira Luna, para todos aquellos que tengan que ver algo con Puebla, o que quieran ir a Puebla, o que tengan preguntas. Y ahorita... Sí. Y ahora ¿Lo puedes repetir? Constanza Díaz Gira Luna. El viernes a las 5 en el centro. En Facebook. Sí. A lo del foro. Ahorita les digo su correo y lo voy a poner ahí también en el... Sí. Eduardo Aguirre, cronista de Vallejo. Termine su entrevista. Y hemos estado lo vemos lo de Morelos para que también la puedan ver. Gracias. Y exactamente dándole seguimiento. Pues yo les digo, esta simulación. Yo he escuchado mucho de ustedes a través de Críticos que es uno de los pilares. Ahora estamos haciendo crónica. Mucho gusto, nos vemos el América. Eduardo, ahí ya puse mi nombre porque también quiero que me pueda llegar el libro. ¿Sí? A ver, voy a decirles, todavía no termino de grabar. .org. Oye, a ver si Leo puede venir a exponer el foro. Se va a ir. Bueno, ahorita le pregunto. Después, no ahora. Alguien me pidió un micrófono y nada, lo tengo, ya lo sé. Pero no lo van a entrevistar. Es que pensé que me iban a No, adelante. Al Leo lo puedo entrevistar. No voy a preguntar los datos nuevamente. Aquí está. A ver, Laurita, repite tus datos, por favor, a donde te puedan contactar. Mi nombre es Laura Carlsen. Mi página es www.americas.org y está en inglés y se cambia también, está en español. Y en el Facebook es Laura Carlsen también. CARLSEN. Ahorita lo apunto. Gracias. ¿Y el Twitter? Ah, sí, me falta. El Twitter es @CIPAmericas, todo junto. CIPAmericas. Okay. A ver, Constanza, perdón, nada más que danos otra vez tus datos para que la gente... Sí, Constanza Díaz Gira Luna, entre paréntesis, en el Facebook. Y a partir de ahí ya les voy dando el Twitter y todo lo demás. ¿Vale? ¿Twitter cuál es? Giraluna Sol, por eso, allí en el... Giraluna Sol, por la asociación que tú tienes. Ok, Giraluna Sol. Ese está muy sencillo, yo creo que se lo pueden... De todos modos, sí. O sea, que es interesante porque ella le tocó estar ahí con Laurita. Fíjate que nosotros tuvimos Bueno, mientras terminan de entrevistar a Patricia... Quería encontrarme con alguien y nunca pude. Es que estamos muy desunidos a nuestro... Yo no sé si... Yo les he dicho a para poner otra persona. Bueno, seguimos en... Yo voy a levantar.
Pero terminó. No le tomó fotos a ella. ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Ya la hicieron más chiquita? ¿Quiénes son es ella? Se puede hablar. Leo, por favor, dales un anuncio a la gente de lo que dijiste nuevamente para que quede grabado aquí más claramente. Para los que tengan interés, vamos a levantar un proceso de Foro Social Mundial en México en estas nuevas épocas, tal como había existido 2008-2010 en el Zócalo, si se acuerdan. Quienes quieren participar activamente y trabajar, no solamente opinar y escuchar, sino realmente trabajar, les invito este viernes 13 a las 5 de la tarde a CENCOS, al Centro de Comunicación Social, Medellín 33, en la colonia Roma. Muchas gracias. Gracias, Leo. Ahora sí ya vamos a dar y vamos, ¿Cómo se para? ya la vamos a terminar en este instante y ya.